A continuación, damos inicio al panel dedicado a hacer un análisis de la migración transfronteriza. Los subtemas de trabajo son la migración del pueblo indígena y los pueblos tradicionales y la migración de las fronteras vivas. Como resultado, se espera abordar la problemática del tránsito de los migrantes transfronterizos y generar sinergias de coordinación entre los miembros de la FIO en torno a la migración de los pueblos indígenas y los pueblos tradicionales. En este panel nos acompañan el doctor Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras. El doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. El doctor Víctor Galarza, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, República de Argentina. El doctor Roberto Carlos Vidal, director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Y el doctor Manuel María Páez Monjes, defensor del pueblo de la República de Paraguay y presidente de la FIO, será el moderador de la misma. En esta oportunidad, cada uno de los panelistas tendrá un máximo de 10 minutos para realizar su presentación. Doctor Manuel María Páez, adelante. Estimadas compañeras, estimados compañeros, dando continuidad a nuestros trabajos de la fecha, en primer lugar le escucharemos al doctor Roberto Herrera Cáceres, procurador comisionado de los Derechos Humanos de la República de Honduras. Adelante, doctor. Buenos días. En primer lugar, señor presidente de la FIO, nuestro reconocimiento a la presidencia de la FIO y a la coordinadora general de la Red de Migración y Trata, así como al señor defensor del pueblo de Colombia y todos sus equipos de trabajo por la excelente organización de esta primera cumbre. Agradecimiento extensivo a la cooperación alemana por el apoyo que ha brindado. Vengo de un país del Istmo Centroamericano, rico en pueblos, en valores y en recursos. Al observar este excelente mural, no está suficientemente visibilizada Centroamérica. Somos 7 estados que servimos de puente de unión a esta masa continental del norte con la del sur. Y somos un puente de unión, y en los temas que abordamos estamos en el corazón de los problemas y también de las soluciones. En realidad, referirme a pueblos indígenas y tradicionales, pueblos originarios, lo voy a hacer desde un punto de vista amplio, lato sensu, para comprender también a los pueblos afrodescendientes. Partiendo de la premisa fundamental según la cual todos los seres humanos y los pueblos de los estados y de los pueblos dentro de los estados somos iguales en dignidad y en derechos, comprendiendo el de ser reconocidos y respetados en nuestras diferencias y en la convicción propia de ser diferentes. Con ese entendimiento universal, abogamos constantemente por la eliminación de toda forma de discriminación y de las diversas formas de intolerancia, así como por la promoción y protección de los derechos humanos
de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los migrantes y el respeto de la diversidad étnica, cultural y religiosa. Las personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes son titulares de derechos humanos históricamente vulnerados, por lo que la protección y promoción de sus derechos humanos debe aplicarse siempre, asegurando la equidad para todos esos sectores o grupos vulnerados, pero teniendo también en cuenta aquello que los caracteriza y los distingue a los unos de los otros. Vivimos en un mundo móvil. La migración es un fenómeno global y mixto creciente que involucra a personas de diferente origen, raza, cultura e idioma, y es consustancial al origen y evolución de la humanidad, por lo que fue y es aún vivido por diferentes causas y por variados significados por personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El fenómeno migratorio de esos pueblos se ha dado desde tiempos ancestrales y tiene su especificidad actual por afectar directamente no solamente los derechos individuales, sino que también los derechos colectivos de las personas migrantes. Y se distingue por las causas de esa movilidad social, por sus dinámicas, por sus consecuencias, en particular por el impacto sobre aspectos precisos, como lo son sus condiciones culturales, entre ellas sus lenguajes, territorios, espiritualidad, sentido de pertenencia o autoidentificación, cosmovisión y vinculación con la naturaleza. En efecto, la migración puede ser considerada habitualmente como una estrategia de subsistencia, pero en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tiene también que ver directa o indirectamente con sus tradiciones, con su cultura, con su religión. La situación de vulnerabilidad de estos pueblos les sigue en sus desplazamientos internos en los países a donde habitan y se agrava cuando pasan a la condición de migrantes hacia otros países. Y cuando pasan por el tránsito, cuando transitan por la inquietante ruta del migrante, llena de sinnúmero de amenazas y alejada de las redes familiares y comunitarias. Estas situaciones son las que nos llaman a resguardarlos como sujetos de protección de sus derechos humanos, con especial atención a las mujeres, niños, niñas, incluyendo menores no acompañados, teniendo presente que hay una relación que se produce entre la migración de personas de estos pueblos, la trata de personas, el racismo y la discriminación racial. Es recomendable distinguir, sin embargo, entre la migración de los pueblos indígenas a otros países y lo que concierne a la movilidad ancestral en espacios geográficos que fueron divididos por fronteras internacionales. Porque en este último caso, los pueblos indígenas los consideran esos espacios su propio hábitat natural y cultural. Por eso se les reconoce el derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación económica, social, cultural, así como también espiritual,
con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras. Aun cuando hay numerosos instrumentos de derecho internacional general que les son aplicables, no hay un solo instrumento que regule específicamente las migraciones de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Por eso es necesario profundizar en las causas y efectos de estas migraciones, con participación de los titulares de derechos que son víctimas de vulneración de sus derechos durante la migración, porque es la única manera de precisar normas pertinentes de derechos humanos que les sean aplicables en esas circunstancias y que posibiliten el respeto a su igualdad como todos los demás pueblos, reconociendo sus diferencias, su autoidentificación y el respeto que merecen universalmente como personas titulares de derechos humanos a plenitud. A ese fin interesa remitirnos a la metáfora de Aristóteles sobre la regla de Lesbos, esa medida de plomo que se amoldaba a las ondulaciones de la materia y que hoy invocamos para referirnos a la aplicación con flexibilidad y adaptabilidad de la equidad a las peculiaridades de la migración de estos pueblos. Esa regla sencilla y flexible llama a identificar soluciones a sus necesidades conforme a sus tradiciones, cultura y religión, en consulta con sus autoridades y bajo principios de dignidad, voluntariedad y seguridad para vivir y desarrollarse dignamente en sus comunidades y ser tratados como titulares de derechos humanos en todas las etapas de la migración, incluyendo el retorno, con enfoque diferencial de movilidad social, que comprende aspectos culturales y religiosos. En fin, la promoción y protección de los derechos humanos de las personas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los migrantes requiere, bajo el principio de responsabilidad compartida, de la cooperación bilateral funcional entre los ombudsmanes de la zona frontera y de la multilateral con los países de tránsito y de destino, con apoyo y comunicación complementarios con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas y la Relatoría sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Juan José Ríos Estavillo. La intervención de él. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me uno, igual que mis compañeros antecesores en el uso de la palabra, al agradecimiento y felicitación con motivo de la organización de esta cumbre. No sin antes, por supuesto, reconocer el entusiasta, solidario trabajo de Jorge Otárola y su equipo de colaboradoras y colaboradores, y de manera muy particular también a la defensora Iris Miriam Ruiz, que como coordinadora de esta red y con todos los integrantes de la misma han dado muestras precisamente de esta importante basificación que tenemos que generar todos
por la promoción y defensa de los derechos humanos. Preparé una ponencia que la mandé al comité organizador, me imagino que será propiamente incorporada en algunos estudios o trabajos o cuadernos, así que lo propuesto, lo señalado forma parte de ese esquema y en consecuencia quisiese yo romper y salirme de esa dinámica de propuesta para, con el respeto que me merecen, por supuesto, los antecesores en el uso de la palabra, voy a modificar un poco el análisis y el planteamiento que quería hacer aquí. Yo quisiera invitarlos, por supuesto, a considerar nada más estas palabras desde la perspectiva eminentemente de una jurisdicción propia como lo es la de los derechos humanos. Quiere decir que en mi participación no haré referencias al derecho penal. Hace un momento el defensor de Galicia hizo un extrañamiento en relación a la falta de autoridad que consideraba hablar en materia penal con el maestro de Faria de Portugal. En consecuencia, pues yo también tendría que aclarar lo mismo, sobre todo teniendo a tantos expertos en materia de derechos humanos. Así que pido de antemano su confianza y su consideración ante este abuso que voy a tratar de generar al pretender hablar de migración transfronteriza, particularmente en México, exclusivamente con la circunstancia de derechos humanos. Coincido totalmente con las referencias penales, pero yo me quiero referir en esta participación estrictamente al migrante, me quiero referir particularmente a la persona, no a una política pública, no a una acción eminentemente gubernamental, sino que trataré de hacer una exposición eminentemente anecdótica como postura de ombudsman. Bueno, pues Sinaloa no es propiamente que es un estado de la República, que se encuentra al noroeste de México, no es un estado tan constante de paso migrante como son los estados del sureste, del este y del noreste del país. Sin embargo, sí tenemos algo, por supuesto, de migración, independientemente que la migración no nada más la objetivizamos desde un punto de vista con una ansia o búsqueda de una expectativa laboral, o de participación productiva, sino nos interesa sobre todo desde el simple traslado que puede generar una persona validada en un punto. Así que cuando encontramos y empezamos en el 2008 nosotros a trabajar el tema de la migración interna, particularmente en México y específicamente en Sinaloa, encontramos también que teníamos muchos problemas con la autoridad gubernamental para hablar el mismo idioma. En 2008 nosotros tuvimos una importante reforma en materia de derechos humanos en el estado de Sinaloa, la cual vino a romper un poquito esta metodología y construcción técnica del derecho del positivismo y el justnaturalismo. La formación estructural mental eminentemente formal de los abogados, particularmente en Sinaloa, nos generó un choque, sobre todo el que muchos de los gobernantes consideraban que la aplicación de los derechos humanos era una norma subsidiaria al derecho penal, por ejemplo, o que la aplicación de un principio de derechos humanos correspondía nada más a la doctrina, a las clases, pero que en el ejercicio del poder público gubernamental, al ejercer esta instancia de poder, ellos no necesitaban ningún argumento, sino simplemente la autoritas de facto era más que suficiente y negaban, por supuesto, sus oídos a la autoritas propiamente que tenía que sustentar una oficina ombudsman. Así que nuestro primer punto fue tratar de conceptualizar una visión de derechos humanos hacia el gobernante. ¿Y qué le quisimos decir al gobernante respecto a los derechos humanos? Primero, ayer se mencionaba que la víctima no necesita ser buena. Bueno, pues aquí lo primero que le tenemos que hacer ver a la autoridad era un símil en relación a esta construcción respecto a que para los derechos humanos basta solamente el ser persona. Y le dimos algunas características precisamente de cuál era la consideración de la persona desde la óptica de los derechos humanos. Y le dijimos a la autoridad, mira, autoridad gubernamental, por persona tenemos que entender a un ente racional, a una circunstancia o un elemento particularmente racional, teleológicamente unificado. Y también le hicimos ver a esa, es decir, teleológicamente unificado en cuanto a la búsqueda de un fin en igualdad de circunstancias. Y también le hicimos ver que esta persona era, pero por la circunstancia propia de la persona racional, dejaba de ser al mismo momento. La persona es un ser inacabado. Y eso era uno de los puntos primarios que le tenemos que hacer ver a la autoridad. En consecuencia le dijimos, mira, la persona como tal tiene la exigibilidad y tiene el poder, sobre todo,
de desarrollar su esencia como persona desde diversas ópticas. Y así le hicimos ver, mira, una persona como tal guarda una característica eminentemente biológica, afectiva, sensitiva, intelectiva y volitiva. Y sobre eso prácticamente tú como persona y tú como autoridad en el desdoble de tu personalidad también guardas esa característica. Así que en esta esencia de la conceptualización de los derechos humanos como primer elemento, tendríamos que matizar, por supuesto, que estas energías y potencialidades que acabo de mencionar se actualizan, pero también quedan pendientes de actualizar. Pero además son de índole individualista, pero también colectivista. No necesita propiamente para el ejercicio de las mismas hacerlo de manera individual, sino muchas de estas se desarrollan en el ámbito colectivo. Pero lo más importante es que en el ámbito de esta persona también busca, sobre todo, dos aspectos importantes de coincidencia como seres humanos. Primero, el ser plenos. La persona busca por sí ser plena. La persona busca en el ámbito social también ser pleno, pero también busca la perfección. En consecuencia, en el momento que tú como autoridad en el ámbito migratorio pretendas generar un acto en relación a este sujeto, identifícalo como persona titular de derechos. En este caso, derechos humanos, con una jurisdicción propia y plena. Bajo este referente también hicimos ver otro aspecto a la autoridad. Mira, la dignidad como tal no es solamente un elemento que compone la validación de los derechos humanos, sino la propia dignidad debes de valorarla como un derecho humano. En consecuencia, la dignidad como elemento de derecho humano implica exigencias y poderes de la persona en cuanto a su ser, las cuales son ordenadas a su armónico y pleno desarrollo como finalidad. Y nadie puede propiamente, salvo algunas excepciones, atentar precisamente contra este efecto digno. Y nos llevó en consecuencia a emitir una resolución. Hicimos un estudio en el cual le identificamos a la autoridad cuáles eran, bajo este sustento de derechos humanos, la afectación al migrante desde la perspectiva de sus derechos. En esta identificación de derechos, que es una serie de derechos que voy a señalar ahorita, planteamos un aspecto metodológico en el cual hicimos ver a la autoridad, mira, el sustento del orden normativo estatal es este, el sustento del orden legislativo nacional o federal es este otro. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, tales son los tratados internacionales que incorporan esta circunstancia. Desde 2008 en Sinaloa, a pesar de que en México, en el país, lo hicimos en el 2011, el control de convencionalidad ya aparece en la Constitución de Sinaloa desde 2008. Y en consecuencia, no nada más te hacemos ver cuáles son estos tratados internacionales, y también te damos cuenta respecto a las resoluciones que la Corte Interamericana ha emitido en materia de migración, ya sea en resolución de sentencia o ya sea en opinión consultiva, de la que algo se habló también particularmente ayer. Y entonces le dijimos, mira, los derechos que tú como autoridad puedes atentar son los siguientes. El primero, a la vida. Y propiamente se le especificó y se le hizo ver cuáles eran las circunstancias de afectación al migrante respecto al derecho a la vida. También tiene ese migrante un derecho a la integridad y seguridad personal, a la seguridad pública. Tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. También ese migrante tiene derecho a la propiedad, a la protección de la salud, a la alimentación y al acceso al agua. Tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a la educación, al trabajo y a la productividad, tiene derecho a elegir su lugar de residencia y a circular libremente, tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la igualdad, a la no discriminación y como elemento importante, sobre todo que también constitucionalmente hablando en México identificamos, lo debes de observar igual en cuanto al ejercicio de sus derechos como víctima. Y en cuanto a los derechos victimarios, se extienden en algunos casos si se trata de víctimas de delitos o víctimas de violaciones a derechos humanos, hasta su familia. Y bajo estos derechos victimales le dijimos, mira, como es un derecho victimal, su familia tiene derecho a recibir información si es que se encuentra desaparecido o ha fallecido.
también tiene a la inviolabilidad de sus restos mortales y también, como efectos de víctima, tiene derecho a los sitios de sepulcro. En consecuencia, se debe de evitar y o prevenir el despojo o profanación de cuerpos, así como facilitar su devolución. Pero si esto no es posible, por cierto, ayer también se hizo una referencia a un criterio de la Corte Interamericana en relación al derecho a la devolución, etcétera, tiene derecho a que las autoridades deben disponer de los restos de manera respetuosa. Y lo más importante, ese migrante tiene un derecho de acceso a la justicia. Dividimos, a fin de cuentas, y con esto concluyo, dos dinámicas, que es desde la perspectiva de la política preventiva y cuál es la perspectiva de la política correctiva. Y ahí me sumo también a la exposición que hace unos momentos nos acaba de dar el defensor de Galicia en relación a las competencias naturales o lineales y las competencias extraordinarias, creo que le llamó particularmente el defensor, desde la perspectiva de la Unión, en cuanto que lo más importante es el ejercicio de la jurisdicción que guarda el ombudsman por un lado, pero por otro lado significar y dignificar que su principal función es la defensa de los derechos humanos, en este caso como titular y objeto último del derecho a la propia persona. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Río Estavillo. Seguidamente, el doctor Víctor Galarza, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, República Argentina, intervendrá. Buenas tardes. Antes que nada, siguiendo los agradecimientos, quiero agradecer a la Federación Iberoamericana del Ombudsman, a la GIZ, fundamentalmente a la Defensoría del Pueblo de Colombia, que hoy nos permite estar acá presente. Y debido al tiempo, vamos a tratar de respetar, si bien es cierto, hemos preparado una ponencia con PowerPoint para que el tiempo sea el exacto y se pueda interpretar e entender lo que uno viene acá a tratar de decir. Tal vez esta ponencia va a ser diferente a la que hagamos de escuchar. Quiero, en realidad, mostrar las vivencias en mi provincia, que está al norte de Argentina, que limita con Bolivia, con Chile, muy cerca de Paraguay. Y este problema de transfronterizo que vamos a tocar ahora, vamos a tratar de hablar sobre algunas causas de la migración. El ser humano históricamente se ha visto en la necesidad de movilizarse de un lugar a otro por causas económicas, mejoras de nivel educativo, causas culturales o amenazas político-ecológicas. Los flujos migratorios en Argentina a lo largo de la historia ha tenido una postura particularmente abierta hacia la inmigración como parte de su identidad nacional, siendo un país receptor de los más diversos flujos migratorios latinoamericanos, africanos, asiáticos, pero predominantemente europeo en sus orígenes. Es así que en las últimas décadas se destacan los flujos migratorios de países de América Latina, particularmente de los países fronterizos, como por ejemplo que tenemos un porcentaje según la última encuesta de un 67% son producto de América Latina y el Caribe y un 28% de Europa, esto es la migración. Los antecedentes legales de la migración en Argentina, tenemos que
La Ley de Migración y Colonización del 1876 buscaba fomentar la inmigración europea como una estrategia de poblar el país. La Ley General de Migraciones del año 1981 promovía una concepción restrictiva y represiva de la política migratoria y era fuertemente discriminatoria de la población migrante. En el 2003, la nueva ley, la 25871, tiene como objetivo integrar a la población migrante en la sociedad argentina, reconociendo una serie de derechos a los migrantes en igualdad de condiciones con los nacionales. Algunos conceptos sobre flujos migratorios en la Argentina nos dice que los países fronterizos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay son claramente predominantes y representaban en 1970 el 24% de la totalidad de migrantes, en el 91 representaban el 52% y en el 2009 aproximadamente 1 de cada 10 residentes en Argentina había nacido en Paraguay, Bolivia, Perú, según la Dirección Nacional de Migraciones. Vamos a hablar sobre la migración en el norte argentino. La migración transfronteriza es un fenómeno arraigado y consolidado en la cultura e idiosincrasia de los pueblos fronterizos. Los pueblos indígenas que habitan en zonas y habitaban fronterizas, aún antes de que se trazaran los límites nacionales, continúan existiendo en el lugar, como por ejemplo los Atacama, los Aba Guaraní, Chorote, Diaguita, Calchaquico, Yaumahuaca, Huichí, Quechua, Tapité, Chané o Maimará. Los pasos fronterizos que tenemos en Argentina son 76 con Chile, 39 con Paraguay, 22 con Brasil, 14 con Uruguay, 5 con Bolivia, que están identificados en ese mapa que ustedes pueden observar. Con respecto a los pasos fronterizos que tenemos en el norte argentino, podemos decir que 320 kilómetros de fronteras nos separan con Bolivia, la provincia de Jujuy, y 422 la provincia de Salta. Tenemos dos pasos, uno con Chile y otro con Bolivia, en la Quiaca, que sobre eso vamos a hacer mención. Y lo más problemático en el NOA son la Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Massa, registrando un movimiento migratorio de 1.595.000 personas aproximadamente por año. Acá tenemos que ver la migración en situación irregular, la porosidad de las fronteras en el norte argentino abre un camino de una migración transfronteriza en una situación irregular, la cual ha sido identificada como grupos de migrantes en situación de vulnerabilidad. El flujo continuo de migrantes en el norte argentino en situación irregular facilita el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Vamos a hacer una breve síntesis de estos dos conceptos. Para eso me voy a, ayudar con las imágenes que, si bien es cierto, no son nuevas, pero para tener una idea. La marginalidad y explotación de la frontera argentino-boliviana como consecuencia de las fronteras vivas, salen los paseros. Esto es, en la Quiaca concretamente, los paseros que son personas que se ocupan de pasar bienes de consumo a través de la frontera argentina-boliviana. El trabajo de los paseros se realiza con la complicidad y el conocimiento generalizado de los puestos de frontera en la Argentina. El régimen de trabajo de los paseros es exigente, con jornadas extendidas, expuestos durante muchas horas al sol y carecen de servicios sociales. Hombres y mujeres son contratados y cruzan a través de la frontera más de 30 veces por día, cargando bultos de hasta 130 kilos, recorren una distancia más que considerable desde el lugar donde reciben la carga y el de entrega. Obviamente que este acarreo produce un deterioro progresivo en la salud, como lesiones en la columna y articulaciones. Las lesiones también cutáneas que afectan
a la población de hombres, mujeres y niños que se dedican a esta actividad, como se puede observar en esta foto. Y los mayores porcentajes de paseros corresponden a los más jóvenes. El 54% de mayores de 18 años, el 54% menores de 18 años, de 19 a 44 el 35%. Esta actividad laboral se conoce que los niños comienzan a trabajar aproximadamente a los 10 años. El drama de los paseros es una herida abierta en nuestras fronteras. El convenio 182 de la OIT califica esta actividad como una de las peores formas de trabajo infantil. Luego tenemos la ley de trata, que es otro de los problemas, que no vamos a hablar por el tiempo, sobre la migración y el otro problema que nos acoge, nos produce el problema de la migración. Lo que nosotros vamos a mostrar acá es una realidad que existía antes de la sanción de la ley de trata de personas en el año 2008 y que se modificó en el año 2013. Estas rutas principales, los centros de captación eran el NOA, el NEA, además de las mujeres ingresadas desde República Dominicana, Paraguay, Bolivia, entre otros. El destino de adiestramiento era en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, y el centro de distribución, Burdeles, de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Costa Atlántica. El destino final, sur argentino, España y otros países de Europa. Después que se sanciona la ley, la información que nos da el Ministerio de Justicia es que fueron 4.102 denuncias y se rescataron 8.151 víctimas rescatadas. El 98% de las víctimas son mujeres y el 27% es menores de edad. Además, otro dato muy importante es que la práctica del turismo sexual infantil creció un 60% en menores de edad. Para que esto veamos que es realidad, la semana anterior, este es un periódico de Jujuy, de la semana anterior, concretamente del 6 de mayo, dice de que la trata de personas es un delito que atraviesa Jujuy. 2 menores fueron rescatadas en las últimas semanas de una red de explotación sexual y laboral en la provincia de Jujuy. Ambas eran de nacionalidad boliviana. Esto en la semana anterior también se había hecho el rescate. Esta es una realidad que se vive en estas fronteras vivas y que tenía la oportunidad y que no quería tener la oportunidad de poner acá en conocimiento. Por eso queríamos finalmente hacer una sugerencia a diseñar programas y campañas de concientización y sensibilización, dictar capacitaciones a la comunidad en general, a organismos de la sociedad civil, a consulados y organismos estatales sobre el tráfico y trata de personas. Los mismos deben enfocarse a promover la migración regular y prevenir así la trata y tráfico de personas. En realidad, estoy convencido de que la tarea de los ombudsman es en función del perfil que el ombudsman le da. En estos 12 años de mandato que tengo como ombudsman de la provincia de Jujuy, he aprendido de que dentro nosotros, ¿cuál es la misión fundamental? Es la protección y defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando viene alguien a que lo atienda en la Defensoría, trato y tratamos, esas son las instrucciones precisas que doy, de priorizar el derecho natural por encima del derecho positivo. Porque estoy convencido de que estamos y somos como defensores de derechos humanos o instituciones de garantía de derechos, tenemos que defender a todos aquellos y no escudarnos en las competencias. Porque mientras nosotros discutimos las competencias, hay una persona que está siendo tratada. Entonces, creo que la misión fundamental de los ombudsman es la defensa de los derechos humanos.
Por eso priorizamos el derecho natural por encima del derecho positivo cuando alguien va a recorrer o a solicitar ayuda a la institución. La semana pasada logramos recuperar 2 niños también escapados de Jujuy a través del consulado, el 1 de mayo concretamente. Entonces, no podía decir el 1 de mayo no tengo competencia, había en juego un ser humano. Y estas instituciones de garantía de derechos estamos justamente para eso. Entonces, yo quería simplemente decir cuál es el concepto de esta institución y cuál es el sentido de esta presentación. Y el sentido es la concientización y la sensibilización de la sociedad. Si bien es cierto que según la Real Academia es concienciación, nosotros en Argentina decimos concientización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Galarza. Seguidamente tenemos la intervención del doctor Roberto Carlos Vidal López, director del Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a la Defensoría del Pueblo de Colombia por haberme hecho esta invitación tan honrosa para dirigirme a la Federación Iberoamericana de Ombudsman desde mi posición en la academia en la Universidad de los Jesuitas en Bogotá. Yo quiero volver sobre los temas que desde diferentes orillas han tratado quienes me han antecedido, particularmente el defensor Ríos y el defensor Galarza, y es la inquietante posición, la encrucijada en que creemos que se encuentran los ombudsman entre dos concepciones de derechos que están en juego y que aparentemente irían en la misma dirección, pero que tienen fuerte contradicción, y es la idea de ciudadanía en frente de la de derechos humanos. Esa idea de ciudadanía que aparece en el constitucionalismo occidental y particularmente en el nuestro, en el latinoamericano, en el siglo XIX, propone que los derechos están referidos a los ciudadanos, y a pesar de que se inspiraron en declaraciones del hombre, realmente se solucionaron como declaraciones de ciudadanos, es decir, personas que estaban reconocidas por los estados dentro de las fronteras de los estados, y quienes garantizaron los derechos constitucionales fueron los estados, y entonces se renunció a esta idea de garantía de derechos de personas en abstracto, de esas personas del derecho natural de las que hablaba el defensor Galarza hace un momento, para hablar de ciudadanos, que es una categoría restringida por el Estado, en que el Estado tiene la competencia para delimitar a quién protege y a quién no. En esa delimitación, en ese conflicto, lo que supone o el efecto que se produce es complejo, porque los Estados están dispuestos a defender a sus ciudadanos, pero no están dispuestos a defender a las personas en abstracto o a las personas, ese sujeto de los derechos humanos. Y creo que en el tema de fronteras eso se materializa de manera particular y se materializa de manera concreta, porque en la frontera pasan cuestiones muy paradójicas. Por un lado, en la frontera los estados, las fronteras son las periferias territoriales de los estados, donde los estados pierden parte de su capacidad de gobierno y su capacidad de intervención. Pero por otro lado, la frontera es un sitio donde los estados exacerban su autoridad política, porque es el sitio donde se relacionan con sus vecinos. En la frontera se expresan los debates de la política exterior, en las fronteras se expresan las contradicciones en las concepciones de gobierno o en los sistemas políticos de unos estados con otros, y allí se expresan también las disputas económicas, militares, estratégicas o políticas de los estados. Y a la vez, en la frontera sucede una cuestión muy interesante, y es que la frontera se vuelve una herramienta de trabajo y de subsistencia para las comunidades que se asientan allí. Las comunidades fronterizas suelen ser binacionales, viven, como lo acaba de explicar el defensor Galarza, de las oportunidades que salen de la existencia de la frontera misma.
de las diferenciales en los precios, las posibilidades de comercio fronterizo y la movilidad. Y entonces la gente que habita la frontera suele requerir una frontera porosa, suelen requerir ir de uno a otro lado para hacer su comercio, para hacer su vida. Y al contrario, los estados frecuentemente requieren es una frontera impermeable que les permita afirmar la soberanía y controlar las poblaciones que están de uno y el otro lado. En ese escenario fronterizo, la migración es un elemento fundamental porque es la frontera lo que convierte una migración interna en una migración internacional, justamente. Y allí pasan muchísimas cosas porque la posición de los migrantes es muy diversa. Hay migrantes altamente privilegiados, piensen ustedes en un inversionista con un monto amplio de capital. Para esas personas el acceso a cualquier estado está absolutamente garantizado y el acceso a la ciudadanía de un estado de llegada se vuelve casi un proceso administrativo. Si usted trae tanto dinero a este país, inmediatamente tiene la ciudadanía. Y entonces para los empresarios este no es ningún problema. De hecho, los países les ruegan que asienten sus capitales dentro del territorio del Estado. Para ellos este sistema funciona perfectamente. E incluso si uno va al medio, encuentra que las personas que logran alinear el objetivo del estado de llegada, un estado que puede requerir trabajadores de X o Y condición, y por el proyecto migratorio propio tienen acceso a la ciudadanía. Y entonces ahí tampoco hay problema. Pero la cuestión se vuelve tremendamente compleja respecto a la mayoría de las personas, en las que no hay un ajuste entre el proyecto de migración y el proyecto político o económico que tiene el Estado a donde llega o el Estado por donde pasa. Y entonces para esas personas la migración se vuelve un ejercicio de restricción, una restricción bastante seria que se materializa en las fronteras. Y allí los que se encargan de la migración, que suelen ser las cancillerías, las autoridades migratorias, lo que hacen es ejercer una política migratoria del Estado que responde a los intereses políticos y a los intereses estratégicos de ese propio Estado, además como lo reconoce el derecho internacional. El derecho internacional público le concede a los Estados una capacidad de restricción de las posibilidades migratorias de las personas de acuerdo a sus agendas políticas. Ahora bien, en ese escenario lo que se produce es una crisis de derechos, yo creo de la que perfectamente describieron los defensores que me antecedieron. Esas personas que tienen que conciliar una voluntad migratoria que debe pasar por la frontera con unas políticas migratorias restrictivas de los estados o que están sometidas a su propia política. Y allí las herramientas de los estados son bastante complicadas, porque lo que hacen es someter los derechos de los migrantes a la legislación migratoria, y ahí hay diversos lenguajes. Y allí quisiera hacer una advertencia, que es el riesgo de esos lenguajes que son transnacionales. Por ejemplo, el lenguaje del derecho penal para entender las migraciones. Y ahí yo encuentro un riesgo tremendo, primero que todo, en la Convención de Palermo, que es una lectura penal internacional, ¿sí?, de la migración. Piensen ustedes en un delito tan complejo y tan difícil como el de tráfico de migrantes, cuyo bien jurídico protegido es la integridad de la legislación migratoria de los estados. Eso es lo que protege ese delito. Y entonces, la migración irregular por cuenta de Palermo se convierte inmediatamente en un problema penal que recibe tratamiento penal de las autoridades migratorias de los estados. Y ese tratamiento penal lo que crea es una amplia vulnerabilidad y profundiza la vulnerabilidad. Y lo propio en muchas ocasiones sucede con la trata, que es otra vez darle un tratamiento penal a muchos fenómenos, no exclusivamente, pero a muchos fenómenos migratorios. ¿A qué me estoy refiriendo? En el caso de las fronteras colombianas, por ejemplo, y está pasando mucho en las fronteras de la región andina, se está haciendo una peligrosa asimilación entre migración irregular y particularmente migración irregular de tránsito, lo que se está llamando la migración extracontinental. Ese paso de gentes de todo el planeta a través del continente latinoamericano yendo hacia el norte,
¿sí? Y eso se está asimilando directamente a tráfico de migrantes. Cualquier migración irregular se trata como tráfico de migrantes desde la autoridad migratoria. O la otra, también lo hemos encontrado, cualquier actividad que tiene que ver, por ejemplo, con migración para la prostitución, se identifica inmediatamente con trata de personas. Y esa es una identificación que reiteradamente hemos visto que no es válida porque frecuentemente deja sin protección a los que deja proteger y hace una persecución a nombre de los derechos humanos sobre prostitutas y redes de prostitución, que muchas veces el único pecado que están cometiendo es ser migraciones irregulares. Con eso quiero hacer una advertencia sobre el tratamiento penal de la migración en frontera, que puede desfigurar la situación y lo que causa materialmente es una enorme vulnerabilidad de las personas migrantes. Bien, y allí voy a esa una advertencia. Nosotros en la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, esperamos muchísimo de los ombudsman, como unos mediadores entre la política migratoria restrictiva de los estados y la protección de los derechos humanos. Y ahí voy al mismo sitio que mis antecesores. Cierro simplemente diciendo que sabemos también que no basta con hacer una invocación de los derechos humanos. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que lo hacen. Quiero mencionar, por ejemplo, la iglesia, las iglesias. La Iglesia Católica hace una intervención con base en derechos humanos sin hacer distinción alguna. Pero sabemos que una consideración de derechos humanos exclusiva es muy difícil. Esto requiere una mediación política en que los ombudsman entren a tratar de defender los derechos humanos, esos espacios que ustedes están abriendo, pero hay que tener claro que esos espacios no se hacen solo a nombre de la humanidad, sino que requieren una negociación política sobre las condiciones migratorias que imponen los estados. Y ahí yo llamaría la atención sobre esa función, una función política respecto de las políticas migratorias de los estados, y nosotros esperamos que esa posición extraña que tienen los ombudsman, de hacer parte del Estado, pero hacer parte del reto y de la evaluación del Estado, pueda abrir los espacios de protección a los migrantes. Esa es una invitación que quiero hacer hoy. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Roberto Vidal. Sí. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre inmigración extracontinental y tráfico ilícito de migrantes? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque la migración extracontinental, y quisiera ponerlo también en la tensión que presenta la globalización ha permitido facilitar en el lenguaje y en las instituciones la circulación global de capitales, y eso ya hace parte de nuestra cultura política, ¿cierto? De hecho, esa es la advertencia que hacen siempre las industrias. Si un estado reprime mucho el capital se va a ir a otro estado donde la inversión sea más fácil, ¿cierto? Y eso hace ya parte del diálogo público. Pero ese discurso de la globalización está completamente restringido respecto a la movilidad de las personas, ¿sí? La movilidad de los capitales no está acompañada de una facilidad para la movilidad de las personas. Entonces, las personas en todo el mundo sí se creen la globalización, sí se están moviendo, sí están buscando, igual que los capitales, los mejores lugares donde puedan vivir, donde tengan mejores condiciones de vida. Y para hacer esos movimientos, emprenden larguísimos viajes, lo que llamamos extracontinental. Nosotros aquí recibimos todo el tiempo la gente del Asia, la gente del África, que entra por barcos a cualquier lugar de Sudamérica y hace un camino, caminando por todo el continente americano hasta los Estados Unidos. Un viaje que a una persona con visa le valdría entre $1,000 y $2,000, a una persona de estas le vale entre $20,000 y $30,000. Para poder pasar todos los controles migratorios, y usan muchos mecanismos, algunos legales y algunos ilegales. Yo lo que quiero decir es que esas personas tienen un derecho de migración, que esas personas deberían tener una consideración que les permita viajar dignamente, que buena parte de lo indigno de su viaje y de lo peligroso de su viaje viene de las restricciones que establecen los estados. Ahora bien,
Esas personas se asesoran muchas veces de grupos y de empresas que les ayudan a moverse. El asesorarse de empresas para emprender un viaje por medio mundo, para llegar a su destino, no es por sí mismo un delito, ¿sí? No es por sí mismo un delito. Por ejemplo, hacer una cadena de solicitudes de refugio es acogerse al derecho internacional y utilizar los mecanismos que están disponibles, los pocos que están disponibles. Eso por sí mismo no es un delito, y entonces es ahí donde yo quiero llamar la atención, de que ahí puede haber delitos de tráfico, es decir, empresas que tratan de violar la legislación migratoria, pero no obligatoriamente hay delitos de tráfico, especialmente para evitar la criminalización de los migrantes globales, ¿sí? Que los pone en una enorme vulnerabilidad, reitero, porque para viajar, usted y yo viajamos con agencias de viajes. Esta gente, por esas restricciones, tiene que viajar con agencias de mafia, y eso es lo que lo pone en mayor vulnerabilidad. Creo que esa es la distinción que quiero hacer. No automáticamente el movimiento global de poblaciones, por más que no esté de acuerdo los estados con él, debe tener un tratamiento penal. E incluso me perdonan, pero creo que es llevar al mundo migratorio el escenario que tenemos tan terrible de la política de persecución antidrogas, que es esta concertación global para parar un tráfico con los resultados que hemos visto en la política antidrogas. Lo mismo está pasando en migraciones, se están construyendo mafias. Muchas gracias. De este modo concluimos entonces nuestras exposiciones de este panel. Así que nuestros agradecimientos a todos ellos. Creo que hemos aprendido mucho de la experiencia de cada quien. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Siendo la 1 de la tarde, damos por terminado el bloque de la mañana. Invitamos a los participantes al almuerzo ofrecido en el Salón Bolívar, el mismo salón del día de ayer, y a regresar a las 2 de la tarde para continuar con el 6º panel centrado en el análisis de los trabajos regionales de los ombudsman sobre protocolos de actuación para la trata de personas inmigrantes en América del Norte, Centroamérica y la región andina y el Cono Sur. Les recomendamos estar puntuales a las 2 de la tarde para continuar con el normal desarrollo de la agenda.